Un saludo muy especial, una vez más deseando a todos que este año nuevo sea un año lleno de la gracia y la paz que nos trae consigo el Señor Jesucristo. Este año leeremos el Evangelio de Marcos y pues continúo invitando a que leamos este Evangelio completo para tenerlo en cuenta. Y el próximo domingo retomaremos esa lectura del Evangelio de Marcos. Como es un evangelio más corto, en algunos domingos como este leemos apartes importantes que van en la secuencia del Evangelio de Juan. Por eso este domingo leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 35 al 42. Les invito a dar entonces una primera lectura a todo el texto. Después de haber sido bautizado, el Señor, por parte de Juan el Bautista, ha comenzado así su vida pública y la plenitud del Espíritu Santo del Señor. Él es llevado a dar inicio al mundo nuevo. Ha sido enviado para esto por parte del Padre del cielo. Y ahora, como no puede llevar a cumplimiento esta misión él solo, tiene necesidad de reunir a su alrededor a los discípulos. Y hoy el evangelista Juan nos relata cómo ha comenzado a formarse este grupo. El inicio, el comienzo, un buen texto para iniciar este año, para tenerlo como punto de referencia para todo lo que vamos a vivir y a celebrar durante este año que continuamos iniciando. Estamos todavía junto al río Jordán y leemos cómo ha sucedido el encuentro de Jesús con los primeros dos discípulos. Leamos entonces nuevamente los versos 35 al 37. El pasaje evangélico de este domingo comienza con una indicación de tiempo, el día después. Y surge espontáneamente entonces la pregunta, ¿qué pasó el día anterior? Estaba en escena todavía Juan el Bautista y parecía que estaba solo. No se lee que estuviese alguno al lado de él en los versos anteriores. Viendo a Jesús viniendo hacia él, ha exclamado, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se estaba dirigiendo a nadie, a ninguno en particular, porque pareciera que estuvieran presentes solamente él y Jesús. Y entonces es como si Juan el Bautista estuviera reflexionando consigo mismo sobre el descubrimiento que ha realizado de la identidad de esta persona que estaba viniendo hacia él. Ha acogido su identidad y ha dicho, es el Cordero de Dios. El Bautista, que conocía la Sagrada Escritura, tenía a su disposición muchas otras imágenes para relatar el descubrimiento que había hecho del Mesías. Podría haber dicho el pastor, el rey, el maestro, el rabino, o también el juez severo. Él había hablado de hecho del Mesías como aquel que tiene en su mano la siega, que viene a cegar. Pero ahora identifica la identidad de Jesús con la del Cordero. ¿Cómo ha tenido esta iluminación interior? Ciertas iluminaciones pueden ser acogidas solamente por parte de quien vive en el recogimiento, en la reflexión, en el silencio, en la oración. El Bautista no era la persona que iba tras banalidades, tras cosas efímeras, modas o hábitos estereotipados. Tenía otras cosas muy serias e importantes en la mente. Él ha vivido en la espera, como las demás personas de su pueblo, espera de un cambio en el mundo que sucederá cuando Dios enviará al Hijo de David, al Mesías. Pero el pueblo se esperaba a un guerrero fuerte que ganara la lucha contra los romanos. El Bautista no descubre al león que viene a destrozar las bestias malignas que hay en el mundo. No, acoge la identidad del Mesías
en el Cordero. Esto el día antes. Ahora vamos a nuestra escena. El día después, la escena se repite y el Bautista esta vez no está solo. Tiene consigo a 2 discípulos y fijando la mirada sobre Jesús que viene hacia él, exclama: miren al Cordero de Dios. Aquí hay un elemento finísimo, pero bastante importante, bastante valioso, que se ha hecho notar. Cuando se dice que el Bautista ha visto a Jesús, no emplea el verbo griego blepo, sino emblepo, que significa ver dentro, ver en la intimidad, como si se pudiera meter dentro de la mente y del corazón, en lo profundo de la persona. Y este verbo es tan importante que es utilizado solamente 2 veces, y las 2 veces las leeremos en este pasaje evangélico de este domingo. Después no se ha utilizado más este verbo por el evangelista Juan. Entonces, esta mirada del Bautista que ha visto desde dentro hace notar que no solamente se trata del aspecto exterior, aquel que han visto todos. Jesús lo conocían, lo habían encontrado, habían notado que era una persona sencilla, simpática, una persona gentil, bondadosa, pero no lo habían visto dentro. Es exactamente lo que sucede hoy con tantas personas que escuchan el Evangelio, pero ¿qué es lo que ven de Jesús? Que es un hombre sabio, que es un hombre bueno, justo, pero ¿es solo esto? Aquí está la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué es lo que vemos en Jesús? ¿Somos capaces de ver dentro su verdadera identidad? ¿O nos quedamos solo en el aspecto exterior, en su capacidad de hacer milagros? Preguntémonos, porque esto es muy importante, ¿qué se necesita? Tengamos presente que se necesita tiempo para llegar a acoger esta identidad que el Bautista ha acogido. Él es el Cordero. ¿Y qué significa seguir un Cordero? Se necesita del tiempo. El día antes, el Bautista ha visto, ha comenzado a comprender que Él era el Cordero de Dios. Y es solamente el día después que viendo dentro ha comunicado también a sus discípulos, es Él, el Cordero de Dios. Y se hace aquí el Bautista un anunciador del descubrimiento que ha hecho. Porque quien descubre la verdadera identidad de Jesús y las respuestas que Él da a todos los interrogantes más profundos que están en el corazón del hombre, no puede retomar para sí este descubrimiento. Siente la necesidad incontenible de comunicarla, de comunicar este descubrimiento a todos, porque Él es feliz y quiere que todos experimenten esta gracia de encontrar al Cordero de Dios. ¿Qué significa esta imagen? Hay que decir que hay 2 referencias bíblicas. La primera es la del Cordero Pascual, la del Éxodo, la sangre del Cordero puesto sobre el marco de la puerta de la casa protegía del exterminio. Jesús es el Cordero que en este sentido, porque el don de su vida que Él hará, es decir, su sangre, su vida donada, será aquella que protegerá a la humanidad de los ataques de las fuerzas de la no vida, de las fuerzas del mal. Y hay también una segunda alusión a esta imagen del Cordero. Se trata de un personaje enigmático que aparece en el libro de Isaías. Se trata de un hombre justo que sin embargo termina de forma totalmente rechazada. El profeta describe así su ir al encuentro de la muerte. Era como un cordero conducido al matadero, como oveja que no abre la boca, muda de frente a sus agresores. No había cometido violencia alguna,
En su boca no se había encontrado engaño alguno, como cordero en medio de bestias, en medio de gente malvada, había ido al encuentro de una muerte ignominiosa. Un discípulo, reflexionando sobre esta muerte, dice: nosotros éramos como redil descarriado, cada uno seguía sus propias vías insensatas. Con su muerte, este Cordero nos ha sanado. Aquí está entonces este Cordero que ha venido a remover el pecado del mundo. Y notemos que este verbo, que es muy importante, no se trata de perdonar el pecado, los pecados, sino de remover. Airein en griego significa hacer desaparecer, quitar de en medio el pecado. ¿Qué es el pecado? Nosotros tenemos una idea del pecado que no es del todo correcta. Lo imaginamos como el quitar algo bueno o positivo y del cual se puede alguien incluso beneficiar, que después sea castigado, que será castigado como algo que en cierta forma es apetecible y agradable y que después hace daño y que debe ser castigado. Tiene algo de especial el pecado, es prohibido, pero no deja de ser en cierta forma algo agradable. No, el pecado es una pérdida de humanidad. Tú te deshumanizas, el homicidio te deshumaniza, aquel que es infiel, disoluto, corrupto, violento, son hombres que han perdido los lineamientos que distinguen a los hombres de las bestias. Y entonces el pecado no es algo que debe ser castigado, sino que debe ser sanado, debe ser removido, debe ser quitado de en medio, porque desfigura al hombre, desfigura su humanidad. Notemos que aquí se habla no del pecado personal. He venido a remover lo deshumano que hay en el mundo, porque el mundo está regulado por la competencia, donde cada uno busca emerger, triunfar, tener éxito, hacer que el otro lo sirva. Y entonces es un mundo de bestias, es un mundo no vivible. Y todos se esperaban, y nos esperamos también hoy, que este mundo alguno lo cambie. ¿Quién cambia este mundo? No una bestia más grande, un cordero. El cordero es lo opuesto a las bestias que compiten, que luchan entre ellas para dominar. El cordero es la imagen de la mansedumbre, de la dulzura, no de la supremacía o de la violencia. Y es este el cordero que ha venido a remover el pecado del mundo. Tengamos presente este pecado del mundo porque la sociedad se ha buscado en valores falsos que no son humanizantes, como el egoísmo, la riqueza, el poder, el desprecio por el más débil. Este es el pecado del mundo que debe ser eliminado y lo elimina el Cordero. Tomemos conciencia de este pecado del mundo, porque quien no se opone a esta estructura del pecado no puede ser discípulo de Cristo. Quien no prueba esta hambre de justicia de la cual habla la bienaventuranza pronunciada por Jesús, no puede ser uno que entra en sintonía con este Cordero que quiere poner fin al mundo de las bestias. Sus discípulos, escuchando al Bautista hablar así, siguieron a Jesús. Seguir a un Cordero cuando se vive en un mundo de bestias que miden su éxito sobre la fuerza, en la rivalidad, en la competencia, significa partir para una aventura extremadamente arriesgada. Leamos ahora las primeras palabras que Jesús dirige a los que lo quieren seguir. Leamos los versos 38 y 39. A los dos discípulos del Bautista que han comenzado a seguir a Jesús, Él les dirige una pregunta.
¿Qué buscan? No es a quién buscan, sino qué cosa buscan ustedes. Son las primeras palabras que nos refiere, las primeras palabras de Jesús que nos refiere el evangelista Juan. Es una pregunta que Jesús pone de inmediato a todo el que lo quiere seguir. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué cosa esperas de mí? Porque es mejor aclararlo de inmediato para no ir a encontrarnos después con desilusiones, esperándote de mí, diría el Señor, aquello que yo nunca he prometido. Además, no se podría esperar de Él lo que explícitamente ha excluido: poder, puestos de honor, privilegios, honores humanos. Quien cultiva estas esperanzas por parte de Jesús, cultiva el peor de los malentendidos, porque Jesús ha prometido solamente el último puesto, en el cual, para ser grande, es necesario ponerse al servicio del hermano. Grande no es aquel que domina, sino aquel que ama, aquel que ama y da la vida por el que necesita, por el que sufre. Es esto lo que Jesús ha prometido. Lo sabemos que en la comunidad cristiana se han cultivado muchas veces sueños de grandeza excluidos por Jesús. Y no es de sorprendernos porque los mismos apóstoles lo habrían seguido propiamente para tener grandezas en este mundo. Y Jesús mismo constantemente ha reclamado lo que Él ha propuesto, y sin embargo no ha logrado cambiar los sueños de sus discípulos y sus esperanzas. Se podría seguir a Jesús para obtener glorias, milagros, curaciones, favores en las dificultades de la vida. Surgen también las desilusiones de quien no las obtiene. Y hemos escuchado que algunos dicen: he orado tanto por la curación de este pariente mío que estaba tan grave y no se me ha concedido la gracia. Entonces, ¿para qué sirve orar? ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve ser cristiano? Esto es desilusiones que cultivan esperanzas de aquello que jamás Jesús ha prometido. Hoy sabemos que estas esperanzas en el pasado eran las mismas de recurrir a Jesús y a los santos, y a las devociones, todavía hoy, para obtener favores, gracias. Hoy sabemos mejor que estas esperanzas las satisfacen pues los médicos, son los que curan, son los que sanan. Aquellos que buscan a Jesús para esto están se han recuperado por causa de la medicina y de otras cosas. ¿Por qué buscamos a Jesús? Aquí está la necesidad de aclararnos qué cosa esperamos de Jesús, por cuál razón lo seguimos. Dejemos hablar a nuestro corazón, porque hay razones que solo Él, no la ciencia y la técnica, no el yoga, no el zen, razones diferentes a las cuales todas estas prácticas pueden conducirnos. Estas prácticas pueden que nos ayuden a tener una serenidad o paz interior o una tranquilidad, pero no responden a las preguntas más profundas del corazón del hombre. O tal vez buscamos a Jesús, la respuesta a nuestros infinitos. Ejemplo, el caso de Zaqueo, que tenía todo, riquezas, placeres, pero sentía una profunda inquietud interior que emergía siempre, y aunque él trataba de acallar estas inquietudes con fiestas, con celebraciones, le surgían siempre estos interrogantes, esta búsqueda de infinito. Aquí está la necesidad de dejar hablar nuestro corazón, de dejar salir las inquietudes, la necesidad de respuestas a las preguntas existenciales.
¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Vale la pena la vida que estoy llevando? ¿Cuál es mi destino? ¿De dónde vengo? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? Y después de la muerte, a estos interrogantes, solo Jesús puede darle una respuesta. Y entonces los verdaderos buscadores de Jesús son buscadores de belleza, son personas sedientas de amor, de vida, y han intuido que solo Él puede responder a estas esperanzas. Los dos discípulos responden: Rabí, ¿dónde vives? No quiere decir, dinos cuál es la dirección de tu casa. No, no son los pisos o las paredes las que conforman una casa. La casa verdadera es aquella en que se instauran relaciones de amor. Y aquí los dos quieren decir: nosotros queremos estar contigo, queremos conocerte, queremos unirnos a ti, propiamente como sucede con los enamorados, cuando descubren cuán bella es la otra persona y cuán bello es vivir con ella. Se preguntan: ¿dónde vives? Entonces los dos quieren decir: nosotros queremos vivir contigo, queremos vivir como tú, queremos compartir tu vida. Este es el dónde vives. La respuesta de Jesús: vengan y lo verán. Vengan, muévanse. Si ustedes se quedan acomodados donde están, no podrán hacer jamás la experiencia de mi vida. Vengan y verán. Ver, conocer a Jesús, no significa solo escuchar lo que Él ha dicho. Significa contemplar su propia persona, porque todo en Él nos habla de Dios y nos habla del hombre bello, del hombre resucitado, el Cordero. Entonces es necesario ir donde Él para poder verlo. Los dos fueron y vieron dónde era que Él vivía. Entonces los dos toman una decisión. No es que pidan una información para después continuar como antes. Lo que le sucede a tantos cristianos: ellos quieren conocer a Jesús, pero continúan nuevamente en la casa donde habitan. No se mueven de ahí. Entonces los discípulos parten, hacen una opción definitiva de sus vidas. Quieren conocer a Jesús viviendo como Él. Y aquel día permanecieron con Él. Han cambiado incluso, han cambiado de casa. Antes tenían su vida, sus tradiciones, sus convicciones, en convicciones inclusive religiosas. Y ahora han descubierto un modo nuevo de vivir. Antes vivían según los criterios del mundo, ese mundo que Jesús ahora ha venido a limpiar, del cual quiere remover todo el mal. Y hay ahora, entonces, han descubierto un hombre nuevo. El horario que se resalta eran cerca de las 4 de la tarde. Los enamorados recuerdan siempre el primer encuentro de sus vidas. Ha llegado para estos dos discípulos el final del día antiguo. Las 4 de la tarde señalan el final de la jornada, porque a las 5 inicia el nuevo día. Estos dos discípulos dicen, esto es en la concepción del día hebreo, estos dos discípulos entonces dicen con este reclamo a la hora que ha despuntado para ellos un nuevo día, la nueva luz, que guiará para siempre sus vidas. Es un nuevo nacimiento. Es como si hubieran venido para ellos la luz en este momento. Cuando se ha hecho de verdad esta experiencia de estar con Jesús, no se olvida jamás, como los enamoramientos auténticos no se olvidan jamás, como se ha encontrado de verdad a Jesús. Y cuando esto sucede, se ha estado con Él, se puede tal vez entonces de pronto desviar del camino, se puede tomar malos pasos, pero se permanece siempre la nostalgia de los momentos en los cuales
se ha hecho la experiencia de la vida de la gracia, de la armonía, de la paz interior, de cuando se estaba en la casa de Jesús. Y esto no se olvida, esto se mantiene siempre. Se ha comprendido que solo aquella es una vida verdadera. Se podrá incluso tener una dolorosa experiencia de iglesia, se podrá estar desilusionado, ofendido o herido. Y estos son motivos por los cuales muchos se han alejado, que se han convertido incluso en malos, en, en la confrontación con la iglesia, con la fe, en críticos, en destructores. Porque como todos los amores cuando se terminan, son como un amor que nunca, si no son amores de verdad, pues entonces es como si no hubiera iniciado. Pero si es de verdad este amor hacia el Señor, pues dejará una cicatriz de la cual eh, le permitirá acordarse toda la vida. Entonces aquellos que se han alejado, pero han hecho esta experiencia de los dos discípulos de estar en la casa de Jesús, esta experiencia no la olvidarán jamás. Estemos atentos a no volver atrás y a regresar siempre a la casa y a no regresar a la casa de antes. Después de haber tenido un encuentro auténtico, profundo con Cristo, después de haber habitado con Él, si volvemos atrás, es un fracaso en la vida del amor. Quien ha tomado conciencia de qué cosa significa seguir al Cordero, quien ha comprendido que solo si se es Cordero, se es hombre de verdad, no puede retener para sí ese descubrimiento que ha hecho y que, y que le ha donado la gracia, que le ha dado sentido a su vida. Leamos ahora, de hecho, qué fue lo que sucedió a los dos discípulos que escucharon al Bautista, que los invitaba a seguir al Cordero. Leamos los versos 40, 41 y la primera parte del 42. Quien ha tenido la fortuna de encontrar a Cristo, de conocer el Evangelio, quien se ha enamorado de Jesús de Nazaret, ha comprendido que ha descubierto el tesoro de su vida y sabe que no puede retener para sí el descubrimiento que ha hecho, porque prueba una necesidad incontenible de transmitirla a alguien. Y de hecho Andrés, que ama a su hermano Simón, apenas lo encuentra le grita: hemos encontrado al Mesías, esto es, aquel que ha sido anunciado por siglos, y parte de los profetas. Se siente que tiene el corazón que desborda de gozo y quiere envolver también a su hermano Simón en esta alegría. Reflexionemos ahora sobre la realidad de los cristianos de hoy. El bautizado que no siente esta necesidad de contarle a todos el Evangelio, de hablar de Jesús de Nazaret, deberá preguntarse: ¿será que yo realmente he encontrado a Cristo? Si he descubierto de verdad el tesoro de mi vida en este tiempo de Navidad que estamos ya, que ya hemos terminado. ¿De qué cosa hablaron los papás y los abuelos a sus hijos y a sus nietos? ¿Han sido capaces de hablar de Jesús de Nazaret y de su Evangelio? Si no es así, quiere decir entonces que no están realmente enamorados de Cristo. Es verdad que si para ti ser cristiano significa tener alguna práctica religiosa o alguna devoción, o adherirte a esta o aquella espiritualidad, o seguir este grupo, o seguir estos parámetros o aquellos ya agotados, o tal vez la posibilidad de una devoción a un santo cuando estás enfermo, entonces no estás enamorado de Cristo, estás enamorado de tu salud. Y no es de asombrarse si no sientes la necesidad de gritar a todos tu gozo, porque no estás verdaderamente enamorado, no sabes, no has experimentado totalmente.
Aquí está la necesidad hoy de despertar, sobre todo en los jóvenes, en los más pequeños, en los que vienen detrás, la conciencia de estar envueltos en un gran proyecto, este de ser constructores junto con Cristo de una humanidad nueva, de una humanidad feliz. Leamos ahora cómo Jesús acoge a Simón, que le es presentado por su hermano Andrés. Veamos el verso 42. Hemos dicho que para presentarnos la mirada con la cual el Bautista ha acogido la identidad de Jesús como Cordero, el evangelista ha empleado el verbo emblepein, que significa ver no de forma superficial o solo el exterior, sino de una persona, sino ver la profundidad, acoger su identidad, lo íntimo. Este mismo verbo emblepein es utilizado ahora por el evangelista para presentarnos la mirada con la cual Jesús acoge la identidad de Simón. Su padre lo había llamado así, Simón, Shimón, que en hebreo significa el Señor ha escuchado. Tal vez su padre había pedido a Dios que le diera un hijo varón, y cuando nació dijo, el Señor ha escuchado, se llamará Simón. Jesús le dice cuando se lo presenta a Andrés, tú no eres Simón, no es esta tu identidad. Y Jesús le revela la verdadera identidad, aquella con la cual Dios lo conoce. Tú eres Cefas, Pedro. Petros en griego significa la piedra que está, que sirve, que entra en la construcción del edificio. La roca, el fundamento de la iglesia no es Pedro, él es una piedra, es una piedra que pertenece a la construcción del edificio, pero no es la roca que fundamenta la iglesia. La roca que fundamenta la iglesia es Cristo. Podemos hacer una breve reflexión sobre este cambio de nombre, porque nos puede interesar, porque es importante para nuestra vida espiritual, porque son varios los nombres con los cuales nos oímos que nos llaman. El primero es aquel que nos han dado nuestros padres. Este es simplemente un sonido que a ellos les agradaba y puede ser más o menos agradable también y sirve para identificarnos. Hay otro nombre que es más profundo, aquel que nos damos nosotros mismos. No siempre es el verdadero nombre el que nos identifica, porque a veces nosotros nos sobrevaloramos, otras veces nos infravaloramos y nos equivocamos en nuestra identificación. Hay otros nombres que nos ponen los demás para identificarnos, o sobrenombres que llamamos, o apelativos. Digamos que hay un tercer tipo de nombre que es muy importante, aquel con el cual Dios nos conoce, aquel que nos define, por el cual hemos sido creados, la razón por la cual Dios ha querido que estemos en este mundo. Y debemos aprender a descubrir este nombre. Así tendremos bien claro en nuestra mente qué cosa estamos llamados a hacer. Nos sentiremos insertados en nuestro puesto, en la construcción de un mundo nuevo, en ese puesto que Dios nos ha señalado en la vida, y nos ocuparemos de él. No es el nombre que nos sugieren nuestros saludadores o el que tenemos por nuestro cargo. Pedro no dice una palabra cuando le cambian el nombre. Él ha reconocido al Cordero que ha sido presentado por Andrés. Y Andrés el Cordero se lo había presentado el Bautista. Este año será el año del evangelista Marcos. Él será el que nos presente al Cordero, nos lo presente a través de todo su evangelio. Este Cordero nos preguntará, ¿te gusta la propuesta de vida que yo encarno? ¿Quieres tú también vivir como yo he vivido?
Será esta la pregunta que este Cordero nos hará al terminar la lectura de este Evangelio. Podemos concluir esta exégesis con aquello que sucede hoy en la celebración eucarística para tomar conciencia de nuestra identidad de discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que sucede durante la celebración eucarística? A un cierto punto, el celebrante retoma las palabras del Bautista, mostrándonos el pan consagrado y nos dice: este es el Cordero de Dios. ¿Qué le ha sucedido a este Cordero indicado por el Bautista? Sabemos qué es lo que le ha sucedido. Se vino a encontrar con un mundo de bestias en medio de los lobos. El destino del Cordero está marcado. Esta es la forma acogida por el Padre del cielo para dar inicio al mundo nuevo, no enviando una bestia más fuerte que las otras. El mundo antiguo continuaría todo como antes, es decir, movido por el pecado. Ha enviado un cordero con un destino marcado. Era la única forma para hacer comprender a todas estas bestias que eran bestias. Antes era normal ser bestia, ser lobo. Ahora no más, porque hemos conocido al Cordero y solo el Cordero encarna la imagen del verdadero Hijo de Dios, aquel que dona todo de sí mismo por amor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en el banquete eucarístico? Sucede que Jesús, antes de concluir su historia en este mundo, durante la última cena, ha tomado el pan y ha dicho: este soy yo, esta es toda mi historia, me he hecho pan de vida para que quien tenga necesidad de mí, de mi tiempo, de mis energías, de mis capacidades, todo ha sido puesto a disposición del hermano como pan de vida. Ahora, ¿qué sucede en el banquete eucarístico? Sucede que Jesús te invita a asimilarlo, a asimilar toda su propia persona, toda su propia historia, toda su historia de vida donada como Cordero. Aquí está el Cordero de Dios. Quiere decir, ahora aquí está mi historia. Sacia tu vida con mi pan. ¿Quieres tú ser también Cordero como este Cordero? Y por tanto ser envuelto en esta nueva humanidad. Ahora entonces toma y come. Es el compromiso esponsal que nosotros tomamos con Cristo. ¿Quieres unir tu vida a la mía comiendo este pan? Nosotros le decimos sí. La Eucaristía es esto y solo esto. Recordémoslo cuando se nos es presentado este pan que es Cristo. Tomemos conciencia de ser también nosotros constructores del mundo nuevo, del mundo de los corderos. Un feliz domingo para todos.